A mí me violentaron en todos los sentidos, y cuando digo en todos, es en todos. Pero yo no sabía que él tenía características narcisistas, porque yo nunca había escuchado esa palabra, jamás. Está comprobado por los especialistas que la o el narcisista no cambia, así vaya a terapia, solo va para aprender nuevas estrategias de manipulación. Tal vez era codependencia y el cariño, porque le tenía cariño. Al final te llegas a encariñar con tu abusador. Estás a punto de quererte quitar la vida. Mírate. Me desdibujé, me olvidé de mí. Cintia ya no existía. Cintia solo hacía lo que el marido quería. Y yo cerraba mis ojos y yo me imaginaba que yo estaba aquí en el regazo de Jesús. Yo sentía, mi papá está aquí conmigo. Y yo ponía mi cara, mi cabeza así como que estaba en el regazo. Y yo sentía que Él estaba ahí conmigo. Primera vez le pregunté a Dios, ¿para qué? ¿Para qué me permitiste pasar por esta historia? Hay un propósito. Enséñame, ¿qué es lo que quieres que haga con mi historia de vida? Bienvenidas a Descubre tu Musa. Soy Elvia Brito, CEO y editora de Musa Magazine. Este es el podcast donde las historias de éxito, el empoderamiento y la inspiración se entrelazan para ayudarte a transformar tu vida. Aquí celebramos a las valientes que han superado obstáculos, que han encontrado su voz y han descubierto su musa interior. Cada episodio está diseñado para iluminar tu camino, ofreciéndote, además de historias inspiradoras, herramientas y conocimientos que te permitirán crecer en todas las áreas de tu vida. Prepárate para ser inspirada, para aprender y descubrir tu verdadero potencial. Es hora de despertar tu musa y emprender el viaje hacia una vida extraordinaria. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Tenemos hoy otro episodio más de tu podcast Descubre tu Musa. Gracias por siempre estar con nosotros y seguirnos en las redes sociales y también por estar compartiendo nuestros videos. Este día estoy aquí con una persona muy especial para mí, a la que conocí hace no mucho tiempo en un evento, y ella no se fijó, pero que yo estaba grabando, nunca te mandé ese video, que yo estaba grabándola. Y decía yo, wow, qué historia más increíble. Te estaba entrevistando Mario López ese día. Y bueno, es un honor para mí poder tenerla aquí con nosotros hoy. Ella es Cintia Jiménez y es más conocida en sus redes sociales como Mujer de Valor. Y hoy quiero contarles por qué ese nombre de Mujer de Valor. Cintia tiene una historia increíble que me la compartió y que la comparte también para todas las personas, porque su historia puede inspirar a otras mujeres para poder salir de esa situación que ella vivió durante muchos años. Quiero darte la bienvenida, Cintia. Preséntate, saluda y luego comenzamos con nuestra conversación. Mi querida Elvia, es un placer verte nuevamente. Le doy gracias a Dios que nos haya conectado. Y pues me siento muy honrada de estar aquí contigo en este podcast que seguramente va a tener un alcance muy, muy grande. Eso esperamos, así como tu misión, la misión de Musa también es poder alcanzar a muchas mujeres y poder ayudarlas a sobreponerse, a empoderarse, a educarse y a que salgan adelante y a que crean en sí mismas, que sepamos que somos capaces. ¿Verdad? Así es. Que somos capaces. Es una misión compartida y es muy lindo por eso. Bueno, Cintia, yo quiero contarles un poquito de su historia y la voy a dejar a ella que siga, pues su historia es de ella, pero quiero darles un poco de resumen. Cintia es mamá de 4 hijos, a los que ama con todo su ser. Es una mujer que se casó un poco joven, ¿verdad? Y bueno, se casó con el sueño de tener un matrimonio lindo, de poder formar un hogar hermoso donde poder criar a sus hijos. Pero justo al día en el que ella se casa, todas las cosas comenzaron a ser diferentes. Su relación antes de su matrimonio fue diferente a cómo su relación fue exactamente después de su matrimonio. Pero de esto quiero que nos empiece mejor a contar Cintia y que puedan escucharlo de su propia voz. Cintia, cuéntanos un poco cómo fue esta relación cuando tú decides
casarte y con el sueño de empezar a formar una familia? Bueno, mira, primeramente, desde niña yo siempre soñaba con tener una familia grande. Desde que era niña yo me imaginaba casada con 4 hijos y yo visualizaba, cuando yo sea abuelita, voy a tener mi casa llena de mis nietos, mis hijas con sus esposos, etcétera. Yo quería una familia grande, tal vez esa familia que yo no tenía en ese entonces, que no tuve. Y crezco y cuando yo tenía 18 años conozco a la persona con la que me casé. Él tenía 32. Y cuando lo conocí me dijo, pues mucho gusto, soy fulanito de tal, soy una persona divorciada, tengo 4 hijos, y fue muy galante. La noche en que yo lo conocí, de hecho lo conocí ahí en la puerta de mi casa. Yo vivía con mi mamá. Y él llegó por mi hermana y unas amigas para ir al baile. Él venía con unos amigos. Y pues me lo presenta mi hermana y pues él se veía pues guapo, alto. Me llamó la atención porque se veía como una persona que yo sentí que me podía proteger porque era más mayor que yo. Y pues decidimos ir a bailar todos juntos como amigos, pero desde el momento en que llegamos al baile, él ya nunca me soltó, me acaparó y me empezó a contar unas historias como de película. Y de sus viajes, tú sabes, su plática, por supuesto, un hombre de 32 con una joven de 18, yo no había viajado, yo no conocía el mundo, me impactó, o sea, yo pensé, wow, este hombre ha viajado tanto, sabe mucho, y de ahí empezamos. Entonces él me empezó a cortejar, era muy gentil, era romántico, caballeroso, él iba por mí a mi trabajo, yo trabajaba en El Paso, Texas, en una tienda, y yo cruzaba el puente de Estados Unidos hacia Ciudad Juárez, yo vivía en Ciudad Juárez, y pues a mí se me hacía bien bonito que él llegaba por mí todos los días después del trabajo, y pues íbamos al parque, y me compraba pues una nieve o cosas así. Entonces a mí me llamó la atención de que alguien por fin me miraba, me veía, yo sentía, por fin no soy la niña invisible, la joven invisible, alguien me ve, alguien me quiere, porque yo tenía mucha hambre de amor. Y así fue como fue avanzando nuestra relación, y yo pensaba, me saqué la lotería con el príncipe azul. ¿Tú decides casarte después de una relación corta? ¿Fue un noviazgo corto o fue un noviazgo que duró un poco tiempo? ¿O la decisión fue así como muy rápida? Bueno, sí me casé demasiado pronto. Fueron 5 meses de relación. Y de pronto un día que salimos a pasear, así de la nada, él me dice, vamos a casarnos. Y yo dije, sí. Entonces dijo, vamos a la casa con tu mamá y le voy a pedir tu mano. No había anillo porque fue algo así, sin planear. Y llegamos a la casa y recuerdo que pues él entró, habló con mi mamá y le dijo, señora, pues me quiero casar con su hija. Y quedamos en que nos íbamos a casar. Cuando él se fue de la casa, mi mamá sí me hizo una observación. Y sí me dijo, Cindy, yo creo que él es un lobo vestido de oveja. Pero ya sabes, cuando uno tiene 18 años, crees que sabes todo. Y dices, mi mamá es una exagerada. Sí. Y pues no le hice caso a su consejo. Y así fue como planeamos nuestra boda, nos casamos en la corte, en El Paso, Texas, pero no hubo celebración, no fui vestida pues con un vestido lindo. Fue algo como si fuiste a hacer una firma de papel, un trámite X, normal. Como si fuiste a sacar tu licencia de manejo. Así fue. Sí. Bueno, tú estás enamorada, tú estás con el hombre soñado. ¿Qué pasa después de que te casas con él? ¿Cómo cambian las cosas? Mira, en realidad no sé si no estaba enamorada. No estaba enamorada, y hasta eso que los dos, cuando recién nos casamos, yo creo que en ese aspecto los dos fuimos sinceros, porque yo sí le dije que no estaba enamorada, pero lo quería, le tenía cariño, y pues él me trataba bonito, entonces yo me encariñé. Y él también me dijo que no estaba enamorado, pero que él estaba buscando una mujer ya para, ¿cómo se pudiera decir? Sí, como para estabilizarse, que quería una familia, que él estaba cansado de andar por aquí y por allá con mujeres. Él me dijo que le había ido muy mal antes en el amor, que las mujeres que había tenido eran malas. Me dijo que la mamá de sus hijos pues era una mala mamá y cosas así. Entonces yo pensé, pobrecito. Él ha sufrido mucho, le han tocado malas mujeres, no ha tenido suerte,
yo soy buena, pues yo le voy a ayudar a sanar. Entonces los dos en ese aspecto fuimos honestos. Sin embargo, sí le tomé cariño, pero no de ese amor que dice siento mariposas en el estómago, no puedo vivir sin él. Y cuando nos casamos, la noche de bodas, Elvia, déjame decirte que la pasé sola. Nos casamos en la corte, nos regresamos a Juárez y nos cambiamos de ropa porque tristemente había fallecido un compañero de él era policía. Y pues fuimos al entierro, al sepelio, y terminando el funeral, vino y me dejó en el departamento que había rentado para nosotros, y mi primer noche de bodas la pasé sola. Él se fue a trabajar, y de ahí en adelante, todas las noches las pasé sola, porque él siempre me decía que tenía que trabajar. No hubo viaje de bodas, ni una cena, un brindis, no hubo nada. Nada. ¿Qué cosas viste tú que eran diferentes, que ya no eran igual? ¿Qué cosas cambiaron que hacía antes de ese día de la boda y después de ese día de la boda? Bueno, inmediatamente después de casada, yo me percaté que ya no era gentil, no era cariñoso, era como que yo no existía. Se hacía lo que él quería, lo que él decía, eso se tenía que hacer. Ya no era de que si yo le decía, bueno, podemos hacer esto, yo no tenía voz ni voto. Entonces, él se dedicaba a trabajar por las noches. Y déjame decirte que a mí me daba miedo quedarme en las noches sola. Me daba un terror, no estaba acostumbrada, porque pues siempre estaba en la casa donde estaban mis hermanos y mi mamá. Sí. Y pues es como que ahí me depositó, ¿no? Por así decirlo. Dijo, bueno, nos casamos, deposito aquí a mi mujer y ya, se hace lo que yo quiero. Entonces, rápidamente yo decidí dejarlo a los 2 meses aproximadamente de casada, porque ya yo me di cuenta, esto es un error, no lo quiero. No es lo que yo pensaba. Ya no es gentil, no es amable, me ignora, o sea, ya era como que, no sé, algo se rompió. Sí. Y le dije que me quedé con mi mamá y sí me fue a llevar a la casa de mi mamá. Él te llevó a la casa. Sí. Pero bueno, obviamente hay 4 hijos, así que ese no es el fin de la historia. No, bueno, pues me llevó a la casa de mi mamá y yo dije, bueno, pues aquí no pasó nada. Sin embargo, a los pocos días me doy cuenta que estoy embarazada. Entonces le comparto a mi mamá, pues estoy embarazada. Mi mamá se sentó a hablar conmigo, me dijo, mija, ¿qué quieres hacer? Pues ahora viene un bebé. Pues uno tiene la creencia de que no podemos dejar al bebé sin su papá. Yo siempre añoré una familia, entonces dije, bueno, ¿por qué no? Tal vez vamos a dar una oportunidad. Y ya pues mi mamá me acompañó, fuimos a hablar con él y le dije, pues estoy embarazada, ¿quieres intentarlo? Y él me dijo que sí, y decidimos intentarlo por la bebé. Por la bebé que venía en camino. Sí. Pero no cambió su forma de tratarte. ¿Las cosas siguieron igual o algo cambió después de saber que estaban por tener un bebé? No cambió. Yo pensaba que erróneamente yo decía, no, pues ya ahora voy a tener un bebé, las cosas van a cambiar. Tal vez él va a volver a ser el mismo hombre que yo conocí, pero no, en realidad yo pudiera decir que las cosas empeoraron en el aspecto de que ahora yo estaba esperando a mi hija y yo me sentía más triste que nunca, porque él igual, cada noche él estaba afuera, que estoy trabajando, llegaba en las mañanas, por supuesto él estaba cansado de trabajar, entonces se dedicaba a dormir. Cuando se levantaba ya era hora de volverse a ir al trabajo. Entonces yo ahora estaba embarazada, sola, sin amigas, desayunaba sola, comía sola, me ponía a ver tele sola. Era como estar en una prisión. Mi mamá trabajaba, entonces no era como que mi mamá pudiera ir a mi casa o yo a la de ella. Yo no tenía carro, no tenía teléfono. Entonces me tocaba quedarme ahí pues todo el día, todos los días. No era, ¿cómo te pudiera decir? No tenía la esperanza yo de decir, pues el miércoles que mi esposo no trabaja, vamos a ir al cine, vamos a ir a comer. Pues en realidad en esos tiempos él me decía que, o sea, trabajar 7 días a la semana, porque nunca tenía día de descanso, entonces nunca me dedicaba tiempo a mí y no hacíamos nada juntos como pareja. El trabajo que él tenía por su naturaleza era un trabajo que usualmente trabajaba en la noche, no trabajaba en el día. O sea que no era como que también estaba a disponibilidad de él su tiempo para dedicártelo, pero el tiempo
que tenía disponible tampoco lo utilizaba para poder estar contigo, para poder compartir como familia. ¿Qué pasó cuando nace el bebé? ¿Cambió en algo la situación? No, no, y fíjate, de hecho, cuando nació la niña, él fue conmigo al hospital, pero en el momento que ya nació la niña, él se desapareció. Del hospital. Sí, ahí se desapareció porque tenía que ir a trabajar. Sí. Y yo duré, creo que 2 días, no me recuerdo bien, en el hospital, porque me dio fiebre, entonces me dejaron un poquito más. Pero ahí estaba sola yo. Él regresó por mí, o por las dos, cuando ya el doctor nos dio de alta. Entonces, llegando al departamento en donde vivíamos, recién dada a luz con la bebé, me recuerdo que él llega, pero lo bueno es que estaba mi mamá y mi tía esperando. Y él llega y él ya había sacado todo del refrigerador, todo de la nevera para que yo llegara a limpiarlo. Ya ves que pues uno tiene que hacer la limpieza, Sí. ¿no? Pero, o sea, ¿a quién se le ocurre que vas a limpiar la nevera justo cuando llegas con tu bebé del hospital? Pues a él. Entonces me recuerdo que me dijo, ya saqué todo el refrigerador para que vayas y lo limpies. Pero lo bueno es que estaba mi mamá y mi tía y por supuesto le dijeron, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo se te ocurre que ella va a venir a limpiar el refrigerador? Entonces ahí me di cuenta dónde está su empatía. No hay empatía por la mamá de su hija, su esposa, su compañera. Y pues yo creo que eso me aumentó la tristeza que yo tenía porque durante todo mi embarazo me la pasé llorando, me la pasé triste y yo pensaba que las cosas iban a cambiar teniendo la bebé, pero no. No cambiaron. ¿Tú sientes que él lo hacía por molestarte o él lo hacía porque él así era ya definitivamente? Sí, bueno, era diferente antes del matrimonio y cambió después. ¿Será que crees que lo haría así como voy a ser así con ella Ajá. por algún motivo en específico? Mira, por muchos años de mi matrimonio, que fueron 22 años, Sí. cuando él me trataba así, yo erróneamente lo justificaba pensando, es que yo creo que él me está pasando la factura a mí de lo que él ha sufrido con las mujeres malas con las que él ha estado. Yo siempre pensaba que cuando él me decía cosas hirientes o era despectivo, yo decía, no es malo, lo que pasa es que está herido y me está pasando la factura, pero yo con mi amor lo voy a sanar. Yo pensaba, yo soy buena, entonces cuando él vea lo buena esposa que soy, la buena mujer, él va a cambiar y me va a valorar, pero nunca lo hizo. Sí. ¿Cómo vienen 3 hijos más en una relación así? Con promesas de cambio, ¿qué era lo que te motivaba a seguir con un matrimonio? Un matrimonio que igual es un hogar de 4 hijos al final. Porque yo seguía insistiendo, ok, yo quiero una familia. Cuidando la figura de hogar que tenías. Sí, o sea, yo tenía la creencia de que cuando tú tienes tu esposo, tus hijos, tú vas a ser feliz. Sí. Porque de niña yo no tuve esa familia. Mi padre falleció cuando yo era muy chica, entonces crecí sola con mi mamá y mis hermanos. Mi mamá tenía que trabajar, todo el tiempo estaba trabajando para sacarnos adelante. Entonces yo creo que me aferré a ese sueño de que yo quiero esa familia que no tuve en mi infancia y voy a luchar con uñas y dientes para conseguir la familia de mis sueños y si me esfuerzo un poquito más lo voy a lograr y un poquito más y ahora sí, yo siempre pensaba, esta es la buena, esta es la buena. Entonces, aparte que él cambiaba por temporadas, cuando yo creo que él sentía se veía amenazado, como Exacto. amenazado de que estaba a punto de caerse. Sí, como yo creo que él pensaba, Cintia se está cansando y me va a dejar, porque empezábamos a pelear, yo le decía, estoy cansada. Entonces él hacía ciertos cambios, me traía flores, ahí sí hacía un poco de tiempo, vamos a comer, y a mí me hacían feliz. Yo no pedía diamantes ni bolsas de diseñador, a mí me hacía feliz cuando él me llevaba al parque. En Juárez hay un parque, creo que todavía existe, que se llama el Parque Borunda, muy famoso en Juárez. Mi mamá nos llevaba cuando éramos niños. Entonces, él me llevaba al Parque Borunda por un elote. Se te olvidaba todo. Y ya yo estaba contenta porque en realidad yo me conformaba con poquita atención. Era atención. Poquito cariño, si me quiere. Sí. Y así se te puede ir una vida, Elvia. Sí. Y ese es un error. Así es. Entonces, así vinieron los demás hijos. Cuando tuve a mi primera hija,
De ahí de Juárez nos mudamos a un pueblo cercano por su trabajo. Ujú. Y como a los 2 meses yo me di cuenta que estaba de encargo nuevamente. Entonces sí estuve en ese pueblo, yo creo que unos 5 o 6 meses, pero yo insistí, me quiero regresar a Ciudad Juárez para estar cerca de mi familia, porque cuando me llevó a vivir a ese pueblo cercano, a Ciudad Juárez, hizo lo mismo, pero ahora yo ya tenía mi bebé, y entonces él igual nos dejaba solas todos los días, todo el día. Imagínate, yo no tenía amigas, no tenía teléfono, no tenía carro, en un pueblo en donde no conoces a nadie. Era como estar prisionera o aislada, era espantoso, no podía hablarle a mi mamá, Sí. con quién platicar, comía sola, yo lloraba con mi bebé en los brazos, porque yo estaba muy deprimida y ahora estaba esperando otro bebé. Entonces, la verdad es que me sorprendió que él sí me quiso llevar a Juárez. Que te llevara para allá. Sí. Cuando te regresas de nuevo y tienes a tu segundo bebé, ¿cambian las cosas de alguna manera? Él cambió un poco, cambió un poquito, pero mira, él siempre me decía que me quería, me decía, yo te quiero, pero también al mismo tiempo él me hacía bromas de mal gusto, se burlaba de mi físico, de mi cabello, o sea, él siempre me hacía sentir como que yo era fea, como que era torpe, inútil, y cuando yo le decía que sus comentarios me dolían, él se reía y me decía que era una broma. Él nunca me decía un elogio. No decía disculpa, no había una disculpa. Oh, no, él me decía que yo exageraba, que, o sea, era una broma. Si yo lloraba, él me decía, ya vas a llorar. O sea, te encanta el drama, eres una exagerada, es una broma, Cindy, o Cintia, ¿no? Él nunca me dijo mi amor, o siempre me dijo Cintia, o me decía bruja. Me acuerdo que me decía bruja, me decía muchos nombres que me lastimaban, pero lo triste es, Elvia, que te vas acostumbrando y en un principio reclaman, no me digas así, no me llames así, pero como él insiste y tú quieres llevar la fiesta en paz, lo normaliza. Al final aceptas que me diga que soy una inútil, que soy una bruja, que soy esto, pero lo más grave es que si te lo dice por mucho tiempo, al final tú te la crees. Puedes terminar creyéndotelo. Eso es lo que pasa. Poco a poquito tú vas agachando la cabeza. Entonces, él me decía que era broma. Ya tengo las 2 niñas, pero adivina qué, a pesar de que ya estaba embarazada de la segunda, ¿verdad? Viene y me deposita en otro lugar, renta una casa, igualito, me quedo sola con las 2 niñas. Y cuando nace la segunda niña, igual, él vino cuando ya iba a nacer la bebé. Y al poco tiempo se regresó al pueblo. Y ahí me dejó sola, ahora ya tenía las 2 niñas. Cintia, bueno, te deposita con tu segunda hija en otra casa. Cuéntame después de ahí cómo fueron todos estos años. Entonces me quedo sola en la casa con las niñas. A él no le gustaba que yo fuera a visitar a mi mamá. Entonces eran pleitos o peleas de que pues a veces yo iba a visitar a mi mamá, él se enteraba, se enojaba conmigo, porque aún que él no estaba conmigo porque él no se regresó, él estaba en el pueblo, aún en la distancia él tenía mucho poder y control sobre mí. Y en realidad yo estaba muy deprimida. Siempre lloraba, siempre estaba triste, siempre quería dormir, a pesar de que tenía las 2 niñas, pero también era muy difícil estar con las 2 niñas cuando yo estaba embarazada, o sea, sola, sin apoyo de ninguna índole. Mi mamá de vez en cuando pues me apoyaba, pero o sea, ella trabajaba. Sin amigas, porque a él no le gustaba que yo tuviera amigas, entonces yo no tenía amigas, no tenía nadie en quien apoyarme, un consejo. Entonces, no quería que te aconsejaran ni que te ayudaran a abrir los ojos. Claro, por eso te aíslan, por eso no quieren que tengas amistades. Entonces, si te das cuenta, primero me deposito en un sitio, en el departamento, después vamos al pueblo, me deposita en otro lado, y venimos a Ciudad Juárez, me deposita, o sea, él me depositaba aquí, me depositaba allá, pero yo, si te das cuenta, a pesar de que ya tenía 2 hijos, todavía no tenía esa familia, porque en realidad él y yo vivimos juntos, yo creo que 1 año en mi primer embarazo, pero ya después, unos cuantos meses, o ponle 2 años, no tengo bien las fechas, pero muchos años yo estuve, unos 3, 4 años, entre viene mi visita, se va, no es lo mismo. Sí. Entonces él venía cada 15 días y claro, íbamos a comer,
pero igual venía y era como que, o sea, no me ves en 15 días y no mostraba afecto, era como un cubo de hielo. Pero igual yo decía, no, pues ahora tengo 2 hijas, ahora sí voy a tener la familia que siempre he querido tener. Después él lo movieron de ese pueblo, lo regresan a Ciudad Juárez y compra una casa. Entonces ya compramos la casa y por primera vez ya empezamos a vivir como matrimonio, como familia, como esposos. Entonces convivíamos más y ahí yo me empecé a dar cuenta. Yo no sé si él siempre fue así, pero como no vivíamos juntos, yo no me había percatado. Él salía mucho con sus amigos a beber y llegaba ahora tomado a la casa. Entonces ya yo tenía las 2 niñas, él llegaba bebido, que andaba con sus amigos y a veces se me desaparecía. En toda la noche no venía, perdón, no venía hasta la mañana. Pero ahí ya, por ejemplo, él para contentarme, porque yo estaba molesta, decía, vamos a llevar a las niñas a comprarles cosas. Y ya íbamos al Paso, había una tienda, bueno, no voy a decir el nombre, había una tienda de juguetes muy famosa y le compraba todo lo que las niñas querían. $1,000, lo que fuera, a gastar en las niñas. Pero mira, me estoy recordando en este momento de un episodio. Fuimos con las niñas, estaban chiquitas, las llevamos a comprarles sus juguetes y recuerdo que estábamos en la camioneta, en el estacionamiento, ya para cruzar de nuevo para acá, para Ciudad Juárez. Y no me recuerdo por qué discutimos, algo yo dije, ¿verdad? Porque a él no le gustaba que yo le replicara, si él decía algo yo me tenía que quedar callada. Y ya pasaron muchos años, no me recuerdo bien, pero algo tuve que haberle dicho que... Recuerdo que él se enojó y traía una botella de soda, no una botella, esas de aluminio, un can de soda nueva. Y enojado y me lo aventó y me pegó en el pecho. Y recuerdo que me dolió porque yo creo que esa fue la segunda vez que él me puso la mano encima. Entonces me aventó la botella de soda, me pega en el pecho y me empezó a gritar, ¿verdad? A decir cosas. Y yo no dije nada. Yo siempre solamente lloraba. Él me decía que era mi culpa. Y yo pensaba, sí, era mi culpa. Si yo no le hubiera dicho esto, si yo no hubiera hecho aquello, yo tengo que quedarme callada para no provocarlo. Sí. Entonces yo me empecé a percatar que él era un poquito más agresivo, que bebía. Empezaron a llamar mujeres a la casa, llamaban mujeres a preguntar por él. Él decía que era número equivocado. Cuando yo lo confrontaba, él me decía, estás loca, ni sé quién es. Las cosas empezaron a volverse un caos, porque ahora sí ya peleábamos por todo, porque yo empezaba a defenderme. Ya yo preguntaba, pero igual él siempre me decía pues que yo estaba equivocada, yo no tenía la razón. Yo me metía a trabajar, pero él me sacó del trabajo, no quería que yo trabajara. Entonces ya ahí las cosas empezaron a escalar. Ya no eran solo malos tratos verbalmente, sino también había maltrato físico. Sí, te digo, el primer episodio fue cuando yo estaba embarazada de mi hija, que él me golpeó porque yo no quería tener intimidad con él y me golpeó y entonces, bueno, accedí. Esa fue la primera vez. Después me pidió una disculpa. La segunda fue cuando me aventó la botella de soda en el pecho. Pero igual, yo no debí contestarle, no debí esto. Y después él, bueno, pues es que tú, si tú no hubieras dicho eso, es que yo no te quiero hacer eso, Cintia, pero es que tú me provocas. Y yo, sí, cierto, es que yo lo provoco. Cintia, aprende a quedarte callada. Sí. Entonces, pero te digo, dentro de mí como que yo todavía me quería defender. Entonces, cuando yo le reclamaba algo, no me había golpeado hasta que falleció mi mamá. Pero en ese transcurso de que la estire y el afloje, quiero una familia, pero quiero el divorcio, porque yo empecé, quiero el divorcio, pero mis hijas y así. Entonces él me decía, voy a cambiar. Entonces se calmaba un poquito. Yo decía, ahora sí tengo el esposo que quiero. Salimos a comer, llevamos a los niños de vez en cuando al parque. Pero igual seguíamos sin amigos, ¿eh? Sí. Los niños no iban a fiestas de cumpleaños de nadie. O sea, ya no solo estaba aislada yo, también mis niños. Entonces, ¿qué se me ocurre, Elvia? Ya teníamos unos 3 años de casados, más o menos. Dije, voy a tener otro hijo.
voy a tener, y yo pensaba, me gustaría un varoncito. Yo creo que con el varón, él va a cambiar. Ay, esa... Eres una mujer de mucha esperanza. O sea, qué barbaridad. No, no, chicas, por favor, abran los ojos. No es cierto, el hombre no va a cambiar así le des gemelos, así le des 5 o 10 hijos, pero estamos hablando de hace muchos años atrás. Yo tenía 20 años, estamos hablando que era muy joven, con hambre de tener una familia. Entonces, yo estaba tratando de salvar el barco que se estaba hundiendo, pero es imposible que lo salves tú sola. Sí. Para poder salvar el barco, pues se necesitan los esfuerzos de los dos. Y entonces, bueno, pues ahí entre el estire y el afloje de que él salía a beber y con sus amigotes, yo me embaracé de mi tercer hijo, él se puso muy contento, estaba muy feliz, pero igual las cosas no cambiaron. Y después mi madre fallece cuando mi hijo varón tenía 1 año. Mi mami fallece de cáncer. Elvia, mi mundo se me acabó. Yo sentí que cuando... ¿Era la única persona con la que tenías contacto? O sea, mi mamá siempre fue mi todo, sí. Porque pues crecí sin papá. Entonces mi mamá era mi todo, mi fuerza, mi amiga, Y tengo una hermana y tengo 2 hermanos, pero mis hermanos eran jóvenes, son más chicos. Y mi hermana y yo nunca hemos tenido una buena relación. Entonces mi mamá era mi soporte, todo, mi roca fuerte. Sí. Cuando mi mami fallece, sin exagerar, yo sentí que Cintia se murió con ella. Ese día que enterraron a mi mamá, me enterraron a mí. Y yo pensaba, me quiero quitar la vida, pero no lo hice por mis hijos. Pero por dentro estaba muerta. Entonces yo lloraba y lloraba y lloraba. Yo no sabía que me podía haber ido a atender con una tanatóloga, un terapista. Sí. A esa edad, yo nunca había oído de terapista, de ayuda. O sea, nadie me sugirió, nadie me dijo, necesitas ayuda. Era yo llorar y llorar. Entonces hubo una ocasión en que, para no variar, pues él no llegó a la casa, no llegó a dormir. Yo ya estaba cansada, Elvia. Él no llegaba a dormir y yo me ponía a llorar en una ventana que había en la casa. Me sentaba junto a la ventana a fumarme un cigarro, esperando las horas, daban las 3, las 4, las 5 de la mañana y él no llegaba. Yo aún quería rescatar esa familia que no existía, ese hogar que no existía. Era una familia rota. Sí. Mis niños dormiditos, chiquitos, y yo ya estaba cansada. Entonces llega él en la mañana. Y yo le digo ahí por la ventana, no vas a entrar, hasta aquí llegamos, estoy harta, quiero el divorcio. Entonces él, bien tranquilo, me dijo, sí, está bien, no te enojes, solo déjame entrar por la ropa y me voy a ir. Y yo le creí, gran error. Abro la puerta, él entra, estamos hablando de un hombre mucho más alto que yo, un hombre más fuerte. Entra y me golpea. Entonces, después de golpearme, él se echó en el sillón a dormir. Yo agarro a mis niños y me voy a la casa de mi hermana, no para vivir o escaparme, porque mi hermana acababa de tener a su bebé, sino que fui pues para llorar y buscar refugio por unas cuantas horas. Sí. Y después me tocó regresar. ¿A dónde me iba si yo no trabajaba? No tenía dinero. Él era jefe en la policía en Ciudad Juárez. ¿Quién me iba a apoyar? ¿Quién? Me regreso, me pide perdón. Dijo, esta vez, ahora sí voy a cambiar, perdóname, Cintia, no te quiero perder, que no sé qué, vamos a intentarlo. Yo le creí y así se me fueron muchos años. Fueron 22 años de una relación. ¿Cómo tú decides poner un hasta aquí, ya, definitivo? ¿Cómo muere la esperanza de que ese hombre en algún momento va a cambiar? Bueno, ya habían pasado muchos años, llegó el 4º hijo, que déjame decirte que para mi sorpresa, cuando me embaracé del 4º hijo, fue del único hijo que sí fue cuidadoso conmigo. De hecho, me compraba mis antojitos, me sobaba los pies hinchados. Para mi sorpresa, en ese embarazo, sí fue gentil. Yo me di cuenta que él trató con el 4º hijo, ya tenemos bastante tiempo de casados, como más o menos a lo mejor cambiar, o no sé si lo hizo para que yo no me fuera. El punto es que me trató bien durante ese embarazo. Pero cuando ya nació el niño y pasan los años, él sigue igual.
más bien yo creo que peor. Ajá. Yo creo que peor. Ya no bebía, ok, ya no bebía, está bien. Sin embargo, todavía me decía palabras hirientes, todavía me menospreciaba. Yo estaba exhausta porque él me hacía sentir que nada de lo que yo hacía era bien, nada era bueno. Mi dinero no valía porque él no me dejaba trabajar, pero después de un tiempo yo me rebelé, ya habían pasado muchos años. Me rebelé y dije, no, voy a trabajar. Ya vivíamos en Estados Unidos, ya no estábamos en México. Entonces yo ganaba bien poquito, él ganaba mucho más porque tenía su propio negocio. Pero yo estaba feliz de, aunque sea, tener un poco de dinero. Sí. Pero él siempre me hacía sentir, para tu dinero, para tus 3 pesos. Entonces nunca nada era suficiente, mi dinero no valía. Él seguía burlándose de mí, de mi físico, él seguía saliendo con sus amigos, igual no quería que yo llevara gente a la casa. Sin embargo, ya en los últimos años de nuestro matrimonio, supuestamente él se había convertido al cristianismo. Íbamos todos a la iglesia cristiana como familia. Él se bautizó y hasta hablaba de la Biblia y todo. Yo dije, ay, qué bueno, ahora sí va a cambiar. Yo lloraba, gracias Dios, qué bueno. Yo hacía ayunos y oración de 40 días para que Dios le quitara esa piedra y le pusiera un corazón de carne. Pero cuando pasó el tiempo, o sea, yo pensaba que él había cambiado. Pero no fue así, porque él siguió mintiéndome. Empezaron a salir cosas de él que es como una caja de Pandora que se empezó a abrir. Pero ahora, Elvia, que empezaban a salir cosas de él, la cuestión es que como yo ahora era cristiana, la Biblia dice que que el amor todo lo puede, todo lo soporta. Entonces ahí yo decía, no, pues hay que perdonar, no importa. Y que le salía este secreto, no importa. Empezaron a salirle muchos hijos que yo no sabía. Él me había dicho, soy divorciado, ¿Hijos tengo después, 4. Igual después No, pero eran hijos grandes, mayores que los míos, pero igual, ¿dónde estaban esos hijos durante 20 años de matrimonio? Sí. Entonces, cuando yo lo conozco, me dice, soy Juan Pérez y tengo 4 hijos, soy divorciado. O sea, ya estamos hablando que tenía unos 17, 14 años de casada, y le empiezan a salir muchos hijos. Pero yo, como buena mujer de Dios, dije, no pasa nada, hay que perdonar, ¿quién soy yo para juzgar? Al contrario, invité a sus hijos que vinieran a la casa, la unión, la familia, y nada era suficiente. Aunque yo hacía todo, él de todos modos no me valoró. No cambiaba la manera en que él me hablaba a mí, sus burlas constantes, y yo me sentía muy estresada. Porque él empezó a tener problemas de salud y me decía, Cintia, es que no tenemos para las cuentas. Y yo trabajaba ya doble turno. Y yo decía, es que ya mi cuerpo no puede, mi mente, o sea, ¿qué más quieres que haga? Y él decía, pues no sé. O sea, como que él me echaba la carga a mí. Y si alguien en la casa se portaba mal, era mi culpa. Entonces ahora todo era mi culpa. Que si él estaba enfermo era mi culpa. Yo ya estaba al borde del abismo. Con pensamientos suicidas, porque yo decía, ya no puedo. Yo lloraba, me sentía miserable, triste, y él continuaba ignorándome. Recuerdo que íbamos al supermercado y si él se encontraba personas conocidas, o sea, tú presentas a tu esposa, mira, te presento a mi señora. Yo estaba enseguida de él y él saludando a las personas, ¿cómo está? Y platicando, y yo era un cero a la izquierda. Siempre fui la mujer invisible. Entonces, yo intenté, con ayuno, con oración, yo creo que perdoné muchas cosas, golpes, humillaciones, de todo. A mí me violentaron en todos los sentidos. Y cuando digo en todos, es en todos. Yo no sabía que existía la violencia económica. O sea, yo no sabía que eso es violencia también cuando tu marido te restringe el dinero, porque él tenía dinero y era codo, y decía que no había dinero. Él se sentía el dueño del dinero, que yo no era dueña, porque me decía, tú ni trabajas, aquí el que trabaja soy yo. Entonces ahí pues el que tenía el control y el poder era él. Pero todo tiene un límite, ¿cierto? Todo tiene una fecha. La Biblia dice que nada es para siempre. Se llegó mi día y le doy gracias a Dios. Ya habían pasado muchos años y de pronto Elvia, fíjate, le perdoné que le salieron hijos y le salió aquí y no estaba enamorada.
Fíjate, yo creo, ¿Qué tal si sí? fíjate, imagínate, por eso entiendo a muchas mujeres. Entonces, tal vez era codependencia Ujú, y el cariño, porque le tenía cariño. Al final te llegas a encariñar con tu abusador. ujú. Y los hijos, yo, no, pues mis hijos para que tengan una familia. Siempre pensaba en mis hijos para que tengan una familia, etcétera. Eh, Sin embargo, pues de pronto un día descubro un acta de divorcio de él Ujú. y las fechas que venían ahí del día que él se divorció de su esposa que él me había contado no concordaban con las fechas que me había dicho. Entonces, su fecha de divorcio fue cuando yo ya estaba esperando a nuestro tercer hijo. O sea que yo me casé con un casado. Ujú. Esto viene a ser que él es bígamo. Mi matrimonio no era válido. Nunca existió. Ajá. Cuando yo veo eso, fue como un balde de agua fría. Era un dolor profundo en mi corazón de pensar. O sea que me tocó un marido abusador y yo lo justifiqué, yo lo perdoné, yo siempre guardé la esperanza de un cambio. Y no Y era mi así. matrimonio no es válido. Sí. Pero mi historia es muy larga, Elvia, que no puedo dar tantos detalles por falta de tiempo. Pero lo que sí sé es que eso fue lo que a mí me dio el empujón para decir, o sea, ¿qué más, Cintia? ¿Qué más? Ya perdiste tu dignidad, o sea, estás a punto de quererte quitar la vida. Mírate, me desdibujé, me olvidé de mí, Cintia ya no existía. Cintia solo hacía lo que el marido quería y mi vida giró alrededor de él y mis hijos. Él y mis hijos, él y mis hijos, pero también fui una mamá desconectada porque pues yo estaba, mi mente no sé dónde, mi corazón con mis hijos porque mis hijos son lo mejor que Dios me ha dado, pero ahora sí sé que fui una mamá totalmente desconectada de mis hijos, hice lo que pude, usé las herramientas que tenía en ese tiempo y si pudiera volver el tiempo atrás, yo creo que haría las cosas diferentes, pero ya no lo puedo hacer, pero hoy lo estoy tratando de remediar. De remedio. Entonces le pedí el divorcio porque me di cuenta, yo merezco ser feliz. Pero ¿por qué pides un divorcio si te das cuenta que no estás casada? Bueno, porque todavía yo, ay, Cintia, no Hay aprendes. otro capítulo. Oye, no, es que este podcast tienes que hacer cuatro episodios porque déjame que te diga, por favor, tenemos que aprender todas, no cometan los errores que yo cometí. Todavía cuando yo pido el divorcio, que ya estoy sin dignidad y todo, ¿verdad? Todavía yo pensaba solo en él. Ujú. Fíjate, ¿eh? Entonces le digo, quiero el divorcio, porque yo decía, quiero el divorcio, o sea, mi matrimonio no es válido y sí pensaba, me tengo que divorciar aunque que no sea válido, ¿verdad? Yo decía, ya no quiero estar con una persona mentirosa porque él siempre me mentía, yo lo cachaba y me decía, perdón, no te dije porque esto, no te dije porque aquello. Le pido el divorcio y él me dice que sí, dice, pero es un mero trámite. Yo te voy a conquistar porque yo te amo, Cintia. Yo te voy a conquistar, te voy a demostrar que ahora sí, o sea, imagínate, yo todavía creyéndole, Sí. ahora sí voy a cambiar y las cosas van a ser diferentes, te voy a tratar como novia y después nos volvemos a casar, pero este matrimonio sí va a ser válido. O sea, yo todavía quería que fuera válido. Yo creo que de ahí él tenía todo planeado, perfectamente planeado, porque al momento de decirme yo te voy a reconquistar, no pasa nada, es un mero trámite, él lo hizo para proteger los bienes. Ujú. Porque a la hora del divorcio yo pensaba, nos vamos a volver a casar, porque él me dijo, es un mero trámite, Cintia, nos vamos a volver a casar y te voy a hacer una boda y una fiesta, lo que tú te mereces, me bajó el cielo y las estrellas. Yo le volví a creer. Entonces, a la hora del divorcio, ahora quiero mencionar que yo no le dije a la abogada Ujú. que él era bígamo. Cuando ella me preguntó por qué se quieren divorciar, yo le dije, no, pues ya no nos llevamos bien, esto y lo otro. Todavía yo pensando en él, si yo le digo a la abogada que él es bígamo, yo pensaba, ¿qué tal si lo meten a la cárcel? Sí. O sea, yo no quería, yo siempre pensaba en el bienestar de él, sin fijarme que yo estaba en cenizas, rota, en ruinas. No me amaba, yo no pensaba en mí, yo pensaba él, protegerlo a él. Entonces, yo no dije eso, y cuando ella me dijo, vamos a dividir los bienes, 50 y 50, ¿qué quiere quedarse usted? ¿Qué se va a quedar él? Yo todavía. Ujú. Cuando ella me dice, tal camioneta, una camioneta más o menos buena que teníamos. Y yo, no, pues para él, porque él la usa para el trabajo. Y la moto, él tenía una moto. Ajá. ¿La quiere usted, señora? Y yo,
O no, a él le gusta mucho pasearse en su moto. O sea, yo pensaba en la repartición, a él le gusta esto, él quiere aquello, él quiso la casa, él me dijo la casa para los niños. Yo no podía dar el pago de la casa, aunque me lo hubiera quedado. Mi sueldo no daba, tenía muchas deudas. Al final de cuentas me quedé, sin exagerar, con una mano enfrente y una atrás. Me quedé con una camioneta que él me dejó que costaba $500, una camioneta vieja, y un terreno. Pero él se quedó con la casa, con otro terreno que teníamos, con cosas. Él se quedó con todo, yo me quedé con eso. Pero para ser honesta, yo decía, ya lo que quiero es el divorcio porque estaba demasiado dolida. Y el trámite duró 2 meses. Nos divorciamos en 2 meses, o sea, súper rápido. Y ya después de eso, sí, él cumplió, me llevaba flores, me empezó a tratar bonito y te quiero tanto. Pero no, o sea, ahí ya no. Una de las tantas salidas, porque salíamos a veces a cenar, en una de las tantas salidas me hizo clic, ahora sí por fin, ahora sí por fin me hizo clic con un comentario que él hizo. Ahí me di cuenta que él nunca me amó, que él no sabe amar y nunca me iba a amar. O sea, por fin me hizo clic y ya le dije, hasta aquí, o sea, nunca vamos a volver a salir, ya nunca nada, y hasta ya. Ahí por primera vez ya me liberé de eso y fue muy duro. ¿Pero cómo te sentiste? ¿Fue liberador? ¿Fue triste? ¿Te hundiste más? ¿Cómo te sentiste? Fue muy triste porque es como que se me cayó la venda a los ojos, es como que yo estuve ciega 22 años, siempre pensando, sí me quiere, lo que pasa es que me dice que soy una inútil porque él ha sufrido. O sí me quiere, me empuja porque él ha tenido una vida difícil. O sea, o me hizo esto porque siempre justificando él sufrió, él aquí, él allá, pero ¿y qué de mí? Y ese es el error que cometemos muchas de nosotras. Nos partimos en 1000 pedazos por el resto de la familia y te olvidas totalmente de ti. Yo pudiera decir que tal vez el 90% de las mujeres, si no es que más, se olvidan de su bienestar, de sí misma, del merecimiento por los hijos, por el marido. Porque tenemos esa creencia, no, pues mi familia, o sea, yo me voy a sacrificar y cueste lo que cueste, voy a durar 30 años de casada porque yo no me voy a divorciar porque me empujó, porque me dijo que soy una tonta. No es para tanto y perdemos la dignidad. Sí. Apagamos nuestra voz. Entonces, te digo, hizo clic, pero me sentí como que caí en un pozo. Fue muy duro, Elvia, y más porque yo no tengo familia aquí en Estados Unidos. Entonces, mis hijos, mi familia se rompió. Una hija estaba aquí, otra allá, o sea, no estaban en la casa. Ya estaban grandes tus hijos. Ya estaban adolescentes, 20 años. El de 17 decidió irse con su papá y se enojó conmigo. Se enojó conmigo porque pensaba que yo era mala con su papá. Las otras ya eran adultas, cada una se fue. Me quedé con el niño, creo que tenía 10, 11 años, el chiquito. Con muchas deudas, con dinero. Yo llegaba del trabajo y me encerraba en el cuarto a llorar. Era como que, no te puedo explicar con palabras, a lo mejor alguien se va a identificar conmigo, pero yo quería llorar con alguien que me dijera, toma mi mano amiga, hay esperanza para ti, algo. Sacarte también de la rutina del Exacto, de vez en cuando yo salía con una amiga de la iglesia, pero, o sea, no es lo mismo, ¿verdad? No te vas a poner a llorar con ella todos los días, las vas a cansar. Entonces me sentía como que llegaba a la casa y no quería, era una pesadilla. Y yo lloraba todas las noches, pero yo lloraba a los pies de Cristo. Yo me recuerdo que había un banquito ahí y yo ponía mi cabeza en el banquito. Y yo cerraba mis ojos y yo me imaginaba que yo estaba aquí en el regazo de Jesús. Yo sentía, mi papá está aquí conmigo. Y yo ponía mi cara, mi cabeza así como que estaba en el regazo y yo sentía que él estaba ahí conmigo. Y lloraba, y lloraba, y lloraba tanto hasta que ya no me salían lágrimas. Pero siempre pensaba, esto es pasajero, Dios, porque yo sé que tienes algo mejor para mí. O sea, yo no tenía dinero, a veces no tenía para comer. Y yo trabajaba en un restaurante.
Y era bien difícil trabajar en un restaurante donde ves que pasan platos de comida todo el día y tú no tienes para comprarte unas papas fritas que cuestan, ¿qué? $2. Era muy duro tener hambre. Pero a veces los cocineros me cocinaban algo gratis. Yo juntaba a veces cambio, monedita o algo en mi carro para echar la gasolina. Y siempre pensaba, esto es pasajero, Dios, tú estás conmigo. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo sé que me vas a sacar de aquí. Yo sé que me vas a sacar de aquí. Y Dios me sacó. Es una bonita historia porque buscaste el consuelo en alguien, ¿verdad? Fuiste, como dices, a los pies de Cristo, encontraste el consuelo ahí. No hubo terapia, no fuiste con un psicólogo, Él No. fue tu terapeuta. Jesucristo es mi coach de vida. Hoy por hoy, yo siempre lo digo y siempre lo voy a seguir diciendo. Yo, Elvia, con los ojos cerrados, yo le creo a Dios. Yo prefiero que me corten la lengua antes de negar mi fe en Cristo Jesús. Yo respeto todas las creencias, pero yo, Cintia, jamás negaría mi pasión por Jesucristo, porque Él ha sido mi terapista, mi coach, el aceite que necesitaban mis huesos secos. Él me dio la identidad que tengo hoy. Él me transformó. Con mis cenizas, Él me transformó en una mujer de valor. Yo siempre he pensado, yo estaba en ruinas y esas ruinas Dios las transformó en una obra de arte, porque hoy me veo grande, me veo hermosa, me veo bonita, con mis arruguitas, con mi lonja. Cuando yo estaba casada y joven, tenía estómago de lavadero, piernas bonitas, físicamente era muy guapa, pero no me amaba. Sí. Y hoy tengo más de 50, soy abuela, tengo mi lonja y por primera vez me amo mucho, me respeto y todo esto lo logré gracias a Dios. Dios me transformó en una mujer de valor. Es por Él que soy lo que soy hoy. ¿Cuándo nace en ti esas ganas de empezar a compartir tu historia y a poder crear esta mujer de valor de la que estás hablando? Y lo digo porque Cintia tiene, bueno, las puede buscar en cualquier red social, ¿verdad? Como Mujer de Valor, pero es una cuenta que está ayudando a muchas mujeres, tiene muchas seguidoras que se han visto en Cintia, que han pasado la misma situación de Cintia. ¿Cómo nace esta? Porque es una marca personal ahora, es una marca creada como Mujer de Valor, de la que Cintia es el rostro y es la voz también. ¿Cómo nace eso, Cintia? Mira, nace después aproximadamente de 3 años de ya haberme divorciado y quiero destacar que me divorcio por eso, ¿verdad? Me cansé y lo que tú quieras. Pero yo no sabía que él tenía características narcisistas porque yo nunca había escuchado esa palabra, jamás. Me divorcio, pasan alrededor de 3 años y todavía después de divorciados él seguía jalando el hilo y tenía cierto control sobre mí. Y es por eso que yo explico en mis redes sociales qué es lo que puedes hacer y lo que no, para que no te pase lo que a mí, por falta de conocimiento. Entonces, pasan como 3 años, yo lloraba todos los días, en ruinas, triste, preguntándome, Elvia. Durante esos 3 años, todos los días que yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pobrecita de mí, yo me veía como una víctima. Y yo decía, ¿por qué nunca me valoró? ¿Por qué nunca vio lo buena persona que yo era, lo buena mamá? O sea, yo me veía mis atributos y decía, ¿por qué él estaba tan ciego? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo lloraba, ¿por qué Dios permitiste eso? Siendo yo buena. Pero un día estoy en YouTube y me sale un video de un señor que se llama Antonio de Vicente y él estaba explicando las características de un hombre narcisista. Me pongo a verlo, lo escucho y cuando yo termino de ver ese video, caigo de rodillas a llorar porque todas las características eran las de él. Entonces por primera vez me dio furia. Era un coraje que yo sentí porque yo pensaba, yo debería de haberlo dejado mucho antes, porque él dice en el video que esas personas nunca van a cambiar. ¿De qué características hablaba? Por ejemplo, él mencionaba que pues hay mujeres y hombres narcisistas, pero él estaba explicando sobre el hombre, que son las mismas características de las mujeres. Carecen de empatía, son fríos y calculadores, nunca piden perdón y si lo piden es de los dientes para afuera, solo para manipularte. Les gusta humillar a sus víctimas porque yo aprendí, Elvia,
que ellos tienen muchas inseguridades, son muy inseguros. Y tú los ves así tan seguros de, ay, yo. En realidad dentro son bien inseguros, por eso necesitan humillarte a ti, para ellos sentirse grandes, para elevarse, y tú te sientes chiquita y alimentas el monstruo que ellos llevan dentro. Todo lo que él explicaba decía que te humillan, que eso es violencia, pero que después te dicen que es una broma. Y yo decía, wow, todo lo que me decía a mí después me decía, era una broma, que no sienten empatía. Él, en vez de sentir empatía que mi mamá había fallecido, yo estoy de luto, me golpea. Entonces no sienten empatía, remordimiento. Él siempre me mentía. Son mentirosos. Aplican algo que se llama el gaslighting o la luz de gas, que es que transgiversan todo lo que tú estás conversando con él. Y tienen un poder de convencimiento que así tú lo hayas visto arrancar un durazno del árbol. No, Elvia, o sea, tú te lo imaginaste. Mira, yo nunca me acerqué al árbol, ni me he comido un durazno. Te lo dicen aunque tú lo viste. ¿Qué dices tú? Es verdad, a lo mejor me lo imaginé. Eso se llama gas. Dudar. Ya, te hacen dudar de tu salud mental, porque a mí me decía que yo me imaginaba cosas, que yo hablaba dormida, que yo decía cosas y yo de verdad llegué a creer, a lo mejor me estoy volviendo loca. Era luz de gas, pero yo no sabía. Entonces, esas son algunas de las características. Te aplican la ley del hielo, porque cuando ellos te aplican la ley del hielo es para castigarte y tú entras en un nivel de estrés, de ansiedad, porque estás tratando de hacer todo para llevar la fiesta en paz en tu relación. Entonces, con tal de llevar la fiesta en paz, al final tú pides perdón, aunque tú no hayas hecho nada. Entonces, si te das cuenta, le pones otro escalón más al rey. Sí. Y que esto y que el otro escalón. Tú te la pasas poniéndole escalones y lo subes ahí en un altar y tú te vas haciendo más chiquita. Y nosotros pensamos, con mi amor lo voy a sanar, con mi paciencia él va a cambiar, esta vez iba a cambiar, esta vez iba a cambiar. Está comprobado por los especialistas que el narcisista no cambia, así vaya a terapia, solo va para aprender nuevas estrategias de manipulación. Entonces, cuando yo le escuché ese video, te digo, por primera vez me dio coraje, porque antes siempre yo lloraba de tristeza, ay, ¿por qué mi matrimonio no funcionó? Yo pensaba, ¿qué podía haber hecho diferente para haberlo salvado? Me sentía culpable de que yo rompí mi familia, mis hijos estaban enojados. Entonces ahí empecé a llorar de enojo y yo dije, ¿cómo es posible que no? Se me cayó la venda, no vi eso. Entonces empecé a investigar sobre el narcisismo, a leer, a ver videos de especialistas, o sea, a comer ese material. Aprendí tantas cosas y seguía yo tomada de la mano de Dios. Sí. Y entonces ya por fin un día me levanto, Elvia, y yo sentí dentro de mí que ya había sanado, ya no dolía. Y por primera vez ya no me vi como una víctima, ya no pensaba, pobrecita de mí, ¿por qué me lo hizo a mí? Por primera vez le pregunté a Dios, ¿para qué? ¿Para qué me permitiste pasar por esta historia? Hay un propósito. Enséñame, ¿qué es lo que quieres que haga con mi historia de vida? Ya no duele. ¿Qué puedo hacer? Me metí en la oración, ayuno, oración. Y recuerdo que yo estaba de viaje en Nueva York porque me volví a casar, pero esta vez con un hombre maravilloso. Se llama Manuel, mi esposo. Es un hombre muy bueno que me ayudó a sanar también. Fuimos a Nueva York y recuerdo que, si no me equivoco, fue el 6 o el 7 de agosto. Y me levanto, estoy en el hotel y ahí Dios me dio la respuesta porque yo le había estado preguntando, ¿qué quieres que haga? Y él me dijo que hiciera una página en Facebook para contar mi historia, porque había miles de mujeres allá afuera que necesitaban escuchar mi historia de vida. Y le dije, ¿qué nombre le vamos a poner? Y él me dio el nombre de Mujer de Valor. Por primera vez yo dije, wow, o sea, yo soy una mujer de valor. Me di cuenta como, yo valgo, yo soy alguien. Y así fue como nació. Ahora muchas personas te contactan desde esa página para poder tener tus consejos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo mantienes contacto con las personas que te siguen, con las personas que te ven? Pues les doy acompañamiento por medio de videollamadas. O si puedo, les contesto sus mensajes a través de mis videos, por supuesto. Fíjate que son tantas las mujeres que me escriben, me envían sus historias para compartirlas, pero también me dicen,
que por medio de mis charlas yo las motivo, las impulso a creer en ellas, o me dicen, tú me motivas, tú me inspiras de que si tú te reinventaste, tú pudiste salir de ahí, o sea, yo también puedo. Y a través de videollamadas, ellas agendan citas conmigo y platicamos por medio de 1 hora, uno a uno. No. ¿Sabes? Porque yo creo que eso es bien importante. Una amiga que yo tengo que es psicóloga me dijo, yo no sabía, dijo, lo que tú estás haciendo, tú le estás dando la terapia de escucha. Sí. Y yo no sabía que existía eso. Le dije, ¿de verdad? Porque yo recuerdo que le comenté a mi amiga que ella sí es psicóloga. Le digo, pues yo no soy psicóloga, yo nomás hablo con ella. Y me dijo, tú les estás dando la terapia de escucha. Sí. Y me gustó lo que ella me dijo, porque yo lo hago, Elvia, porque a mí me hubiera gustado tener a alguien que me escuchara. Simplemente que me escuchara y también que no me juzgara. Sí. Porque tristemente las mujeres son muy crueles con las demás mujeres. Cuando no has salido de una relación violenta, lo primero que hace tu familiar, tu amiga, es no sale de ahí porque como no trabaja, es una mantenida. Es una huevona, no le gusta trabajar, por eso no le hace que le peguen, porque bien que le gusta la mala vida. Eso es lo que aún hoy en día yo leo en los comentarios en mis redes sociales de otras mujeres. Cuando ya salen de ahí, muchas veces te juzgan por haber salido. No debió, destruyó su familia. Qué rápido se le olvidó. ¿Dónde quedó el amor? O, vamos más allá, el peso de la religión. Pero ¿cómo? ¿Dios te va a castigar? Sí. ¿O por qué? ¿Dónde está tu fe? No te divorcies, mijita. Número 1, esta es la cruz que te tocó cargar. O este es el hombre que tú elegiste. Dios se va a enojar contigo porque Dios no aprueba el divorcio. ¿Cómo es posible que hoy en día mujeres todavía tengan esa creencia de que Dios, nuestro Padre, quiere ver a sus hijas maltratadas, humilladas, sobajadas, tratadas como un trapo de inmundicia cuando Él dice que somos la niña de sus ojos? Yo no estoy de acuerdo. A mí se me juzgó cuando yo me divorcié, que yo estaba fuera del orden de Dios y tantas cosas que dijeron. Yo de hecho pedí consejo para una líder en la iglesia y me dijo que Dios quería tratar conmigo, no con Él. Y no me apoyó, me dijo que me quedara en esa relación. Y hoy por hoy le doy gracias a Dios que no seguí el consejo de esa líder de la iglesia, porque yo creo que ahorita yo estuviera en el psiquiátrico o muerta si yo hubiera continuado en esa relación. Número 1, una persona narcisista nunca te va a amar. Con los años y con lo que he leído, he aprendido que, ¿sabes qué tú representas para tu pareja narcisista? Tú eres un objeto. Tú no eres la mamá de sus hijos, tú no eres el amor de su vida, tú no eres la mujer de sus sueños. Tú eres un objeto al cual él utiliza para su propio beneficio. Cuando tú ya no le eres útil, te agarra como un pedazo de papel, te aprieta y te echa al cesto de la basura, y a los 2 días él ya tiene una nueva víctima. Así es el ciclo del abuso narcisista. Entonces, si nosotros creemos que nuestra pareja va a cambiar por ayuno y oración, no es que Dios no lo puede hacer. Mucho ojo, no estoy diciendo eso. Pero para que una persona cambie, tú tienes que tener el anhelo de cambiar. Quiero cambiar, Dios, cámbiame. Sé que estoy actuando mal, no estoy haciendo bien. El anhelo no tiene que ser de un solo lado, claro, sino que también la persona tiene que querer hacerlo, y no estar cómodo como está, porque él está feliz como es. Oh, claro. El narcisista ama destruir a sus víctimas, hacerlas añicos, porque nosotros le damos combustible con nuestras emociones, con nuestras lágrimas. Cuando tú lloras, cuando tú gritas, te exasperas, tú le das combustible. Los especialistas le llaman al narcisista vampiro energético o vampiro emocional, y es por ello que las víctimas se cuestionan: ¿por qué me siento drenada, me siento cansada? Porque ellos te chupan toda tu energía. Entonces es mejor investigar, hacer tu búsqueda, leer, para que no te cuenten. Y ya no estamos en los tiempos de Pedro Infante. O sea, hoy a través de un botón en nuestro teléfono escribe características narcisistas, o la pregunta que tú le quieras hacer a Google sobre el narcisismo, y ahí está la información. Entonces yo ofrezco acompañamiento precisamente, Elvia, a las chicas que me buscan, precisamente porque sé cómo se sienten, he estado en sus zapatos, y porque una cosa es leer sobre el narcisismo y una cosa es
haber vivido una relación, haber estado con un compañero de vida así. Entonces cuando ellas lloran, cuando ellas me platican, imagínate si no las voy a poder entender. Entonces no soy psicóloga ni psiquiatra, pero sé cómo se siente la víctima, pero también sé que se pueden reinventar sin importar la edad. Sí. Ahorita que tú lo mencionas, ¿puedes compartirnos, decir las redes y las maneras en que tienen para poder contactarse contigo? Me pueden encontrar en Facebook como Mujer de Valor, mi nombre es Cintia. Y en Instagram, Mujer de Valor Off, con 2 F al final. Y en TikTok, Mujer de Valor Oficial. También tengo mi canal en YouTube. Pero en donde me comunico más con mis seguidoras es en Facebook. Tengo un poco más de 1 millón de seguidores. Wow. Y me siento bien contenta. Yo espero que las personas que nos escuchen se inspiren, las mujeres se motiven con mi historia de vida. Porque mira, ¿quién iba a decir que esta señora que aprendió a quedarse calladita por más de 20 años, agachar la cabeza, someterse, a pesar de lo que yo sentía, quién me iba a decir a mí que un día mi mayor poder iba a ser mi voz? Porque hoy yo creo que uno de mis mayores poderes es mi voz, que nunca se va a volver a apagar. Entonces hoy doy conferencias, estoy aquí en tu podcast, me han invitado en la radio, etc. Soy una mujer líder, que hoy sé lo que valgo. Tengo una valía, ¿cierto? Entonces, si yo pude, todas las demás pueden. Entonces, tú no eres lo que dicen que tú eres. Tú no eres lo que te hicieron. Yo creo, Elvia, sin duda, que todas las mujeres, sin excepción, sin importar nuestro pasado, sin importar absolutamente nada, todas las mujeres, sin excepción, somos mujeres de valor. Y yo estoy aquí con los brazos abiertos para las que quieran venir a buscarme y necesiten una palabra de aliento. Qué lindo eso. Yo he mirado todas tus plataformas y me encanta también cómo las mujeres se dirigen a ti. Bueno, esperamos que tu voz, ¿verdad?, llegue donde tengan que llegar y que puedan alcanzarse los sueños de Mujer de Valor. Que me gustaría saber dónde ves a Mujer de Valor de aquí en estos próximos años. Ay, Elvia, uno de los sueños, yo tengo muchos anhelos y tengo sueños, pero uno de los que es más pesado en mi corazón, más fuerte, que es así como una pasión grande que tengo, yo espero en Dios que me ayude y me dé la dirección y los medios. Me gustaría tener una organización sin fines de lucro para precisamente poder ofrecer apoyo a todas esas mujeres que no tienen dinero y que quieren huir de su victimario, pero sin un peso partido por la mitad. ¿A dónde se van? Me encantaría un día poder tener una organización sin fines de lucro para decirte, vente para acá, aquí te vamos a equipar, te vamos a dar terapia, te vamos a enseñar un oficio, te vamos a pagar 2-3 meses de renta y lista. Sí. Me encantaría y espero en Dios que se me haga realidad. Así va a ser porque ese es un sueño que tú tienes para apoyar a otros. Y yo creo que cuando uno sueña para poder ayudar a otros, yo creo que no hay cosa que no se te dé, porque quieres para los demás. Sí, Dios conoce el anhelo de mi corazón. Sí. Y yo creo en un Dios que hace milagros y un Dios sobrenatural. En este momento no tengo los medios, pero mira, nunca sabes qué tal si Dios me conecta con alguien y las cosas cambian. Me gustaría poder darle trabajo a las mujeres y, no sé, ser una fuente de bendición, económicamente hablando, y darles esa libertad financiera que necesitan y también, por supuesto, ofrecerles terapia para que sanen y salgan, pero como nuevas. Sí. Yo me admiro cuando dice Cintia, me miraba fea, me decía cosas feas, y esa es una mujer hermosa, es una mujer elegante, increíble. Y quiero contarles que Cintia es portada de la revista de Musa Magazine del mes de septiembre. Así que ustedes pueden conocerla más todavía en ese artículo que van a poder ver en la revista. Pueden ver unas fotos hermosas que, Dios mío, wow, qué fotografías más increíbles las que tiene. Es una mujer hermosa y es como la gema pulida, ¿verdad? Es como el diamante ya tallado. Es bonito que una historia termine en un bonito final, pero no quiero darle menos espacio al amor que estás viviendo ahora. Y me encantaría que puedas contar lo hermoso que te sientes y lo agradable que te sientes por el esposo que tienes ahora, que Dios te ha bendecido también con un buen esposo, con esa familia que soñaste, con ese hogar que soñaste. Pues también quiero decirles, chicas, que no dejen de creer en el amor. Yo siempre digo, el amor no debe de doler. Si duele, ahí no es.
Sin embargo, no hay que generalizar, no hay que satanizar. Todos los hombres son malos. No, porque ni todos los hombres son malos, ni todas las mujeres son buenas. Hay hombres buenos y quiero decirles que yo conocí a Manuel, Dios trajo a Manuel a mi vida porque yo se lo pedí a Dios. Sí. El error mío en mi primer matrimonio, yo no consulté a Dios, yo dije, me voy a casar, no escuché el consejo de mi madre y me fue mal. Qué importante es pedirle dirección a Dios, orar respecto a esa pareja que estás conociendo, porque hay lobos vestidos de ovejas. Entonces, yo le pedí a Dios un día que iba manejando mi trabajo y le digo, Dios, si vas a traer el amor de nuevo a mi vida, y hice la lista. Quiero un hombre así, 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 un hombre trabajador, pero lo más importante que dije fue, Dios, si vas a traer un hombre a mi vida, tráeme un hombre que te ame a ti, porque si te ama a ti, me va a amar a mí. Y ya, así lo dejé, lo olvidé. ¿La oración se elevó? Sí, se fue, yo dije, un hombre trabajador, que no tenga vicios, etc. Yo no dije nada más, y se me olvidó, yo creo que como pasó un año, y de pronto conozco a Manuel, él viene a comer al restaurante en el que yo trabajaba, lo veo, no es mi tipo para nada, y aparte yo no estaba buscando, ¿verdad? Ajá. Pero él se fijó en mí, entonces él empezó a venir a comer más seguido a ese restaurante, y era muy amable, me sacaba plática, pero yo pensaba, tiene tatuajes, trae aretes, me acuerdo que él era muy fuerte, todavía lo esperé, era más, tenía unos brazotes, donde iba mucho al gimnasio, ¿no? Y yo decía, ay, se ve como malote, así como malo. Entonces yo decía, no, o sea, sí se veía como un hombre malo, ¿verdad? Con brazos grandes, tatuado, aretes. Y yo decía, ay, mamá. Ajá. Y es más bueno que el pan. Entonces, mira, yo creo que Dios nunca se equivoca, por supuesto, y lo que es para ti te encuentra, aunque corras deprisa, aunque te escondas, te va a alcanzar el amor que es para ti. Porque a pesar de que yo no estaba en la búsqueda y no era mi tipo, ajá. Recuerdo que una de las tantas veces que él vino al restaurante y ya va de salida, me dice, ¿usted es casada? Y le digo, no. Y me dice, ¿me puede dar su número? Y yo le dije, sí, así, que yo pensaba que hice, ¿verdad? Le escribí mi número, se lo doy, y algo bien chistoso, él me empieza a textear en la noche. ¿Y qué tú haces? Y cosas así. Y como que él me empezó a fastidiar porque me preguntaba mucho. Yo, ay, qué hombre tan fastidioso. Yo pensaba, ¿para qué le di mi número? Sí. No debí. Él seguía escribiéndome hasta que un día me dice, te invito a comer. Ya te conté que, obvio, yo muchas veces no tenía ni para comer, estaba bien flaquita. Y yo dije, bueno, comida gratis, ¿por qué no? ¿Verdad? Dije, sí. Y él sabe, yo se le he contado, yo estaba flaquita no porque era flaca, es porque no tenía para comer. Entonces, me pongo linda. Y él siempre iba con ropa del gimnasio a desayunar, ¿verdad? Él iba al gimnasio y se iba a desayunar. Llego yo, lo veo, ahora sí ya lo vi bañado, cambiado, bien guapo, y yo lo vi y dije, siempre no está tan feo, ¿verdad? Ajá. Entonces él me vio. Como que ahora se está acercando a mi tipo. Sí, como que se ve más mi tipo. Y él desde la primera vez que me vio, él sí dijo, wow, qué mexicana tan bonita. Ajá. Y él es boricua. Ajá. Y él dice que se quedó así como impactado, ¿verdad? Ay, qué bonita. Y qué bueno que acepté esa cena, porque fuimos a comer. Y después de esa primera vez que fuimos a comer, nunca nos volvimos a separar, Elvia. Sin embargo, yo me recuerdo que yo le dije a mi compañera de trabajo, yo nunca me voy a volver a enamorar. Entonces según yo puse una barrera. Lo voy a conocer, vamos a salir, pero yo nunca me voy a volver a enamorar porque no quiero que me lastimen. Y entonces él me enseñó un hombre que yo nunca en mi vida había conocido. Él sí era gentil de verdad, no eran apariencias. Él se preocupaba, me llamaba al trabajo, ¿ya comiste? Y de primero yo siempre le decía que sí, por supuesto, pero ya después cuando teníamos más tiempo saliendo y en confianza yo, pues la verdad que no. Él llegaba a mi trabajo y me llevaba comida. Después él me decía, vamos a ponerle gasolina a tu carro. A mí nunca me pusieron gasolina, a mí nunca me dieron ni para mis chicles. Ajá. Entonces él, o sea, cositas así que yo decía, ¿qué? Ni para las galletas de $1. Ni las galletas de $1. Hacemos el comentario y esta parada aquí para que puedan buscar este video que se llama Galletas de $1, ¿verdad? Sí. En YouTube. Búsquelo, galletas de $1, en donde quiera lo van a encontrar, TikTok, Facebook, porque esto fue lo que me hizo viral. Sí. Y miles de mujeres se identificaron con la historia de las galletas de $1. Sí. Entonces yo estaba acostumbrada a que a mí nadie me quisiera dar nada
y él literal quería poner el mundo a mis pies. Entonces yo pensaba, ¿a qué hora me va a gritar? O sea, no puede ser todo tan bonito. Él en un momento me va a empujar, me va a gritar, me va a decir tonta. La cuestión es que yo estaba cerrada, no quiero. ¿Sabes cuándo yo me di cuenta que ya irremediablemente él se había ganado mi corazón? Mi niño practicaba básquetbol y su papá nunca iba a sus prácticas, viviendo en la misma ciudad. Manuel nunca faltó a una práctica de mi hijo. Obvio, Manuel iba por mí, iba a hacer puntos, ¿verdad? Pero de todos modos, como mamá, pues tú sabes. Sí. El punto es que él salía del trabajo y se iba corriendo a las prácticas de básquetbol de mi niño y después nos llevaba a cenar. Y una de esas tantas veces que fue, cuando salimos de la práctica, él le dice a mi niño, te tengo un regalo. Y ya le dice él, sí. Y entonces él va y abre el cofre del carro y le llevó una pelota de baloncesto. Ese día a mí me ganó, porque él tuvo ese detalle con mi niño. Su papá ni siquiera iba a sus prácticas. Y entonces ya de ahí ya me di cuenta que ya no me resistí más y ahora estamos casados. Él me ayudó en mi proceso de sanación, mis hijos lo quieren mucho, mi esposo me apoya en todo lo que yo hago ahora respecto a Mujer de Valor, cree en mí. Entonces con él aprendí a conocer el amor. O sea, por primera vez te puedo decir que si yo me muero mañana, me muero feliz porque conocí el amor bonito, el amor que no duele, el amor de verdad. Y él me cuida, es cálido. O sea, yo pudiera darte una lista interminable, nunca me ha gritado y nunca me va a gritar. Sí. Entonces yo creo que Dios me bendijo con un hombre bueno. Y también, Elvia, quiero dar testimonio de que si las mujeres se quedan sin dinero, si el hombre le pagó mal y la dejan como a mí, en ruinas, crean ciegamente en Dios y su fidelidad. Porque cuando tú le crees a Dios, las cosas suceden. Y así estés en este momento con un penny partido a la mitad, o sea, si de verdad no tienes ni para pagar la luz, de verdad, entrégales tus cargas a Dios, porque yo doy testimonio que Dios te restituye todo lo que te robaron a lo doble. Y pues en realidad a veces se tiene que perder para ganar. Y lo que un día tú crees que es una pérdida, resulta siendo una ganancia. Una ganancia. Sí. Pues para ir finalizando, porque podríamos tener toda la tarde. Es más, Cintia y yo hemos platicado hasta por 3 horas y media. Así que pues, hay para hablar, para platicar, sí. Hay de dónde, ¿verdad, Cintia? Pero para tenerles a ustedes y para poderles traer condensado lo que es su historia, vamos a ir terminando. Y tengo en esta cajita unas preguntas, Cintia, que me gustaría hacer y que respondieras con lo primero que sale a tu corazón o que llega a tu cabeza. Son las preguntas que se van allá para traer unas respuestas que puedan ayudarnos. Vas a agarrar una de ellas, me la vas a pasar y yo voy a leerla para que tú la contestes. Ella no sabe, es más, ni yo sé, porque hay alrededor de unas 100 preguntas. Ay, por mamá, aquí. a ver si está muy difícil. No puedo prevenirla y decirle, te voy a preguntar tal cosa. ¿Cuál es tu destino de vacaciones soñado y por qué? Mi destino, me gustaría ir a... Siempre he pensado que me gustaría ir a Grecia. ¿Y por qué? Porque simplemente una vez vi un video de un documental acerca de Grecia y me enamoré de ese lugar. ¿Te enamoraste del lugar? Sí, me gustaría ir. Bueno, pues vamos a ponerle este video a Manuel para que pueda hacerle ese deseo realidad. ¿Otra más? Ay, mamá. Vamos a hacer 5. Sí, ok, vamos a apurarnos. Vienen 2, ok. Esta es, ¿qué mensaje le darías a tu yo más joven sobre el éxito y el crecimiento personal? A tu yo de 25. ¿Qué mensaje le daría? El éxito más grande que puedes tener es tener paz y que tu paz no sea negociable. Para mí eso es tener éxito y crecimiento, decía ahí, crecimiento personal. Una vez que tú tienes una paz que no es negociable, tu paz interior no debe ser negociable, ni tus valores. Y eso yo creo que y ser una persona íntegra te va a llevar hasta donde tengas que ir con éxito, con paz, siendo íntegra. Si no hubieses negociado tu paz, tu relación habría terminado mucho. Sí, si no hubiera negociado mi paz siendo joven, no sé dónde estuviera, pero tal vez me hubiera evitado muchas lágrimas, pero también si no tuviera mi historia de vida, no pudiera hoy acompañar a tantas mujeres o transformar a tantas mujeres. Entonces agradezco a Dios por mi historia de vida. Sí.
Una más. Son 5, esta es la tercera. Son lindas porque vienen de aquí. Tu lección más valiosa. Nunca volver a apagar mi voz. Esa es la lección más grande que he aprendido. Nunca volver a renunciar a mí para complacer a otros. Jamás. Por encima de terceros, primero soy yo. Después de Dios, por supuesto. Pero aún por encima de mis hijos, de mi esposo, mis amistades, las personas que yo quiero, primero es mi bienestar. No hablando desde el ego, sino desde la conciencia. Esta es la penúltima. ¿Tienes algún talento oculto que pocas personas conozcan? La verdad creo que no. Porque yo soy un libro abierto en mis redes sociales. Lo que yo enseño, eso es lo que soy en casa y lo que soy con mis amistades. No es como que yo doy una imagen y se apaga la cámara y soy otra persona. Entonces, yo creo que el talento que Dios me ha dado es conectar. Porque es lo que me dicen las personas que me siguen. Yo te creo, siento, y yo creo que sienten lo que yo hablo en mis videos, porque no es un libreto que yo programo, habla mi corazón. Entonces yo creo que esa conexión es un talento. Es un talento, pienso yo, ser yo. Sí. Ay, vamos a ver. Esta es la última. Que no sea difícil. Si tu vida fuera una película, ¿qué título le pondrías? Ay, mamá. Ay, ¿qué título? Ay, no sé, fíjate, esa pregunta está difícil para mí. ¿Te puedo sugerir a una? A ver. Es Cintia Jiménez, del dolor. Complétala. ¿Sabes qué? ¿Del sí. dolor? Yo creo que sí, la película sería Del dolor al poder, o una reina transforma el dolor en poder. El poder. Sí, algo así, transformando el dolor al poder. Porque yo creo que el día que uno noquea los miedos es cuando nos brotan las alas. Qué bonita frase, me encanta. Bueno, hemos conocido un poco más de Cintia y quiero agradecerte, Cintia, por haber compartido un tiempo con nosotros y para poder darle a conocer también al público de Musa Magazine y del podcast también de Descubre tu Musa, para que puedan encontrar en esta historia de Cintia una esperanza que te pueda dar esas alas que necesitas para volar, para creer en ti misma, para amarte. Así que gracias, Cintia. ¿Algún mensaje que quieras dar para terminar? Bueno, te agradezco por la invitación. Ha sido un placer estar aquí, me siento muy honrada. Y a todas las mujeres que nos van a ver en un futuro o nos van a escuchar, solamente les quiero decir, mujeres, que siempre vienen tiempos mejores y que hay esperanza para ti. El día, como ya lo dije antes, el día que tú decidas noquear los miedos, te van a brotar las alas. Así que hazlo con miedo, pero hazlo. Gracias, Cintia, y gracias a todos ustedes por haberse quedado con nosotros hasta el final. Yo sé que siempre esperan las preguntas que hacemos al final, pero gracias. Compartan esta historia con quienes ustedes crean que necesitan escucharla y también dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, sigan en sus redes también a Cintia para que puedan ver el apoyo que le está dando ella a todas las personas que vivieron o que están viviendo en una situación como la que ella vivió y que ahora ella es capaz de hablar y de aconsejar porque ella estuvo en ese lugar. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Y así concluimos otro episodio de Descubre tu Musa. Esperamos que las historias y lecciones compartidas hoy te hayan inspirado y empoderado para dar el siguiente paso en tu viaje personal. Recuerda, cada desafío es una oportunidad para crecer y cada día es una nueva página en tu historia de éxito. No olvides suscribirte al podcast y dejarnos una reseña. También puedes visitar nuestra página web www.musamagazine.us y seguirnos en nuestras redes sociales de musamagazine.us para mantenerte al tanto de todas nuestras novedades y participar en nuestra increíble comunidad de soñadoras y hacedoras. Hasta la próxima y sigue descubriendo tu musa y construyendo la vida que siempre has soñado. Nos vemos en el siguiente episodio.